Hola amigos, qué alegría volver a encontrarnos en esta serie Cristonautas, porque estamos navegando en Cristo, encontrándonos con Él para también encontrarnos a nosotros mismos y el sentido de nuestra vida. Y en estos programas que pretenden ser una ayuda a la oración nuestra, también nos acompaña el Padre Hernán Pereda. Padre Hernán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, la alegría es mía y sobre todo porque estamos navegando mar adentro y estamos, creo, en lo profundo de la tempestad en medio del mar, pero al mismo tiempo en el nudo de la cuestión. En el nudo de la cuestión. Padre, usted acaba de decir algo que me toca muy fuerte. Del programa anterior yo me fui muy pensativo. Y yo no sé si pensar nos hace bien o no nos hace tan bien, porque a veces nos pone frente a una realidad que a lo mejor no queremos ver. A mí me llamó mucho la atención del programa anterior la esencia de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la esencia? ¿Qué podríamos decir como síntesis de lo que nos quedó ayer? Bueno, decíamos en primer lugar que es un exceso, un amor hasta las últimas consecuencias, más aún en Pablo, una locura. Ahora, ¿por qué se produce esta muerte? Y yo quisiera leer el texto inicial de este programa, que es el momento crucial cuando definitivamente Jesús dice algo que define para los judíos la necesidad de que debe morir. Ahí es donde está el nudo de la cuestión. ¿Podríamos leerlo? ¿En dónde encontramos el texto que usted nos quiere abrir este programa? En San Mateo. ¿San Mateo? Capítulo 26, versículo 62. Aquí estamos y somos todo oídos. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿no respondes nada de todo lo que declaran contra ti? Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: merece la muerte. Aquí tenemos en este texto el nudo. De alguna manera Jesús, al decir lo que está diciendo aquí, entrega su vida. Él sabe lo que va a pasar y él mismo lo provoca. Eso de que Jesús es provocador en algunos momentos es tal cual, es verdad, pero en este momento es definitorio. Y ahí es donde vamos acercándonos, de alguna manera como poniéndonos en la piel de los que lo escuchan, es que estaban ante una disyuntiva. O creer en Jesús, y en ese caso adorarlo, o bien eliminarlo. De eso se trata. Y la decisión obviamente fue no creer, no adorar, sino eliminar. Esto podría llamarse, como algunos autores lo han dicho, un deicidio. Es exacto. Y hay que decir que este deicidio, es decir, matar a Dios, es un mal de tal naturaleza que no hay nada igual en la historia de la humanidad. Padre, pero ¿por qué la muerte de nuestro Señor murió en la cruz? Pero sabemos que
mucho antes de Jesús, otros pueblos inclusive ya habían inventado este sistema de tortura y habían matado a cientos y miles de personas en la cruz y después lo siguieron haciendo y siguen muriendo cantidades de personas. ¿Por qué la muerte de Jesús, que es uno solo, tiene tanta importancia para la humanidad? Por el gran tema que estamos viendo aquí, por la gran pregunta que nos estamos haciendo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Y qué significa creer en Él? Porque, claro, si sabemos quién es Jesucristo, todo cambia. Y la gravedad llega a una totalidad. Este es el mayor mal que ha hecho a la humanidad. Y si nosotros tomamos el libro del Apocalipsis, es el capítulo 12. El dragón significa el imperio romano, que quiere devorar al hijo de la mujer, quiere eliminarlo. Y dice el texto, fue arrebatado al cielo. Es una manera de decir ya todo el misterio pascual. Arrebatado al cielo significa que no pudieron sacárselo a Dios, porque es Dios mismo. Y entonces nosotros nos encontramos que la gran disyuntiva es o creer en Jesús o nada tiene sentido. ¿Podría usted repetir? Porque creo que esto es importante, sobre todo para nosotros cuando lo vemos desde casa y estamos en esta plática, en este diálogo, en esta tertulia. O creer en Jesús o nada. Quedar en la nada, en el no sentido de la vida y de todas las cosas. Y aquí es donde necesitaríamos sosegarnos un poco para comprender el problema de Dios. Porque es tan grave el hecho de la muerte de Jesucristo que, por así decir, Dios se encontraría, hablamos como si pudiésemos meternos en la mente de Dios, pero es una aproximación. Dios está en la disyuntiva ante lo que ha hecho la humanidad, porque la humanidad merece la muerte, dicho de otra forma, merece el exterminio. Y ante la disyuntiva de eliminar la humanidad, terminar con la historia de la humanidad, el mundo le salió mal a Dios y Dios es muerto por los hombres, pues entonces se terminó. O bien esa disyuntiva, que es la misma disyuntiva ante la que se encuentran los judíos, o bien salvar la humanidad precisamente por el exceso del amor manifestado en aquel que se ha entregado a la muerte. Y antes de pasar al tema de la salvación, que lo vamos a ver obviamente en la resurrección, yo me hago esta pregunta, Padre. Y para los que no creen en nuestro Señor Jesucristo, para los que no han tenido la oportunidad, la bendición de creer, ¿qué pasa? ¿No es demasiado excesivo hablar así tanto de Jesús? Si no han tenido la ocasión, Dios se lo tendrá en cuenta. Pero los que sí tienen la ocasión de ponerse ante Jesucristo y preguntarse, entonces tenemos que citar al mismo San Juan que dice, la vida eterna consiste en que crean en ti, el único Dios verdadero, y en tu enviado Jesucristo. Es decir, que de la fe en Jesucristo depende la salvación de todo hombre y también la salvación de lo que podríamos llamar la salvación de la historia. Que la historia tenga sentido o que la historia humana haya sido un fracaso. Para mucha gente la historia humana es evidentemente un gran fracaso, el sinsentido. Hoy en día muchísima gente todavía se pregunta sobre el sentido de su existencia, tal vez ahora en esta época más que en otras épocas. Sí, porque tenemos más la visión de la historia en la mano y ante esto nos preguntamos otra vez, ¿le ha salido mal el mundo a Dios? Esta no es una pregunta rara ni extraña. En realidad, para pensadores del calibre de Aristóteles, efectivamente, para Aristóteles el mundo es el aborto de Dios.
le salió mal y como un aborto los abandonó a su suerte. Y así es como explicaba el problema del mal, un Aristóteles. Y aquí es donde nosotros mismos nos vemos abocados a creer en Cristo o esto no tiene ningún sentido. Porque estamos diciendo que Él es el que da sentido, Él es el Salvador. Estamos efectivamente en el nudo de la cuestión. Padre, en el nudo de la cuestión, Jesús ha anunciado, inclusive lo que usted nos acaba de proclamar en el Evangelio, verán al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre. La pregunta que nosotros tendríamos que hacernos, ¿los discípulos sabían que después de que Jesús muriera iba a resucitar? Lo sabían, había entrado por un oído y había salido por el otro. Porque yo recuerdo a los discípulos de Maús que se iban tristes y le anuncian a este forastero que pasa, que es el mismo Jesús, que no lo han reconocido, diciéndole con tanta tristeza todo lo que había pasado, y Jesús vuelve a hacerles leer las Escrituras y les recuerda todo en las Escrituras. Y antes de eso nos encontramos, está dicho con todas las letras, que cuando vuelve María Magdalena de haber encontrado al mismo Jesús junto a las otras dos mujeres, y golpean en el cenáculo y les dicen lo que han visto, dice el texto, ellos no quisieron creer. Ahí sí es verdad que a pesar de todo Juan y Pedro saldrán corriendo a ver qué hay o qué ha pasado en el sepulcro. Pero efectivamente aquí estamos ante la gran disyuntiva de Dios y sabemos la respuesta. Dios, a pesar de este deicidio, no abandona a la humanidad. Más aún, hará, como dice muy bien la liturgia, de lo que era la perdición, la peor forma de matar y de eliminar a una persona, Dios hará de la perdición la salvación, por el exceso del amor manifestado en Jesucristo. Y aquí es donde está la hermosura indecible. Lo podemos decir con la boca como yo trato de explicarlo, digo trato porque no llego a hacer ver todo lo que esto significa, pero estamos efectivamente en el corazón de la revelación del amor de Dios. Padre, la pasión, la muerte en cruz, ¿está unida a la resurrección? De una manera inseparable. Y aquí es donde efectivamente debemos entender una cosa en esta inseparabilidad de la muerte y la resurrección, y es que lo que a nosotros nos impresiona hoy en día, lo que algunos han quedado estupefactos cuando vieron algunas películas de la Pasión de Cristo, donde dicen que hay gente que se ha salido de los cines al ver el relato incluso manifestado cruentamente, y que el Papa Juan Pablo II decía, es que fue así. Y ahí es donde en este hecho mismo, que a nosotros nos impresiona tanto, debemos decir enseguida que no es lo que impresionó a la gente de aquel tiempo, porque las muertes en cruz eran un espectáculo público de los fines de semana. O sea, Padre, usted nos está queriendo decir que Jesús no fue el único crucificado y la gente ya estaba acostumbrada a ver eso. Exactamente. Y esto es muy importante para entender la diferencia radical y total entre la sola muerte de Jesucristo y todas las otras formas de muertes, también crucificados, porque hay relatos de crucifixiones masivas. ¿Quién no ha oído hablar del caso de Espartaco? O todavía cuando Jesús tenía 20 años en el pueblo al lado del suyo, al lado de Nazaret, se llamaba Séforis, allí fueron crucificados 2.000 habitantes, Jesús tendría 20 años. Yo pienso que habrán ido a Nazaret a buscar travesaños y palos para colgar a aquella multitud que no habían aceptado la invasión romana, y Quintilio Varo, al frente de un grupo de cruciferarios, crucificaron 2.000 personas.
Pero eso no significaba nada y no pasó nada comparado con la muerte de Jesucristo. ¿Y dónde está la diferencia? Pues en el hecho de lo que siguió a esta historia, el hecho de la resurrección. Y entonces digámoslo enseguida, porque Pablo lo va a afirmar. Si la muerte de Cristo en cruz no es lo que impresionó a la gente, porque ellos lo tomaban como un recreo, como una forma de divertirse. El texto del Evangelio dice que lo insultaban. Era una forma de vengarse los hombres de aquellos malhechores. Si eso era para ellos una diversión, ¿dónde está la novedad en aquel entonces? En el hecho de la resurrección. Yo me pregunto, ¿y la novedad entonces viene el domingo que nosotros llamamos de Pascua, con todas las letras, el domingo de la resurrección? Padre, yo me hago una pregunta. ¿La resurrección de Jesús fue igual que la resurrección de Lázaro o el hijo de la viuda de Naín, que Jesús resucitó a estos muertos? Por supuesto que no. No tiene nada que ver. Jesús, él mismo, resucitó para devolver a esta misma vida. Pero al mismo tiempo, Jesús resucita, vuelve al mundo para mostrar que Él está en el reino de Dios. Y aquí es muy importante entonces darse cuenta que aquello lo había hecho para decir que era el dueño de la vida. Pero esta vida, que es la que trae Cristo ahora, es completamente otra cosa comparado a lo que había sido aquellas resurrecciones hechas en su vida. Padre, ¿y por qué será que nosotros en la iglesia muchas veces nos quedamos más en un Viernes Santo que en un domingo de resurrección? Es interesante este hecho y yo invito a todos a que lo piensen. Es más fácil para nosotros predicadores anunciar la muerte de Cristo que la resurrección. Las predicaciones de la pasión han sido famosas en la historia. Ha habido grandísimos predicadores que hicieron temblar las multitudes en los relatos. Yo tengo el ejemplo del padre Vallet, fundador de nuestra pequeña congregación de los cooperadores parroquiales, en donde eran famosas las predicaciones de los ejercicios, y como él, muchísimos más. Pero la resurrección es algo de tal nivel, de tal altura, de tal novedad, algo tan absolutamente inaudito, que quedamos como deslumbrados, encandilados, y no entendemos nada. Pero cuidado, por algo dirá San Pablo, que entendía este problema, que si Cristo no ha resucitado, somos los más infelices de los hombres. La sola pasión de Cristo nos salvó. Fue necesaria la resurrección. Y por algo Cristo dirá a las mujeres cuando iba subiendo al Calvario, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Como queriendo decir, dense cuenta de lo que está pasando y dense cuenta de lo que va a pasar. Aquí hay una situación incluso casi risueña, porque resulta que los únicos que parecían acordarse de lo que Jesús había dicho fueron los romanos, y fue Poncio Pilato, a quien incluso los sumos sacerdotes le decían, él dijo que iba a resucitar, así que pon una guardia en el sepulcro. Un muerto que necesita ser custodiado por una guardia, algo increíble. Padre, Sí. La resurrección de nuestro Señor, ¿tiene algo que ver con la historia de la humanidad? ¿Tiene algo que ver su resurrección con la humanidad y, digámoslo así, con el cosmos completo? Claro. Es que estamos ante el hecho de la nueva creación del mundo. Cuando Jesucristo sale de la tumba, es el nuevo Adán que llega a la vida, el inocente por excelencia, que trae al mundo la vida definitiva y da razón de ser a la existencia de la humanidad. Y ahí es donde están los elementos fundamentales de la resurrección. Pero como digo, para la resurrección de Cristo hace falta una fe mayor
que para creer en su pasión. Porque aquí ocurre una cosa muy clara, se está revelando el misterio de Jesucristo. Por la pasión se ve que Cristo es hombre y por la resurrección que es Dios. Y esa realidad de las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, en una única persona, es el misterio central de Jesucristo, que nada lo revela tanto como este hecho, muerte y resurrección. Padre, usted acaba de nombrar algo que la teología ha insistido mucho, pero que posiblemente fue la causa de la condena de Jesús. No aceptaron que Jesús tenía, siendo hombre, una naturaleza divina. Claro. Está lo que llamaron la unión hipostática, las dos naturalezas. Pero al resucitar, la parte humana de Jesús redime también la historia, redime también la creación. Da sentido a toda la historia de la humanidad. Da sentido a todos los cuerpos humanos, a la naturaleza humana de toda persona que se reencontrará, no salvado solamente, como se podía decir en algunas épocas, en su alma, sino como personas humanas completas. Y así nos encontraremos con que Jesús y María son la primicia de la redención, como cuando llevaban los primeros frutos de este mundo. Porque el planeta Tierra, la madre Tierra diríamos, en Jesucristo da a luz al primogénito de la creación. Así está dicho con todas las letras. Y su madre lo sigue. Primicias. Y entonces al final de los tiempos los ángeles vendrán a terminar la cosecha y presentarán al Padre en el altar del cielo la plenitud de la cosecha. Esa plenitud o pleroma es la iglesia salvada, la humanidad salvada si fuera posible. Padre, permítame que en estos minutos que nos quedan finales le haga una pregunta de mi memoria, que usted hablaba sobre este tema hace muchos años en sus clases, de que Dios se había vengado, la venganza de Dios a través de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué usted lo llama así? Lo llamo así porque es la respuesta divina. Ahora, la venganza divina no es como las venganzas humanas. ¿En qué consiste esta venganza? En responder, en reaccionar ante lo que ha ocurrido. Y esa reacción consiste en poner orden, en poner las cosas en orden. Cuando Dios creó el mundo, sacó del caos un cosmos. En esta reacción de ahora, del caos que fue la pasión de Cristo, saca el cosmos del orden, y esa es la venganza divina, restablece el orden, glorifica a aquel que merece por encima de todos los ángeles el ser honrado por el exceso. Por eso leíamos al final del texto de la carta del himno de los Filipenses, por eso toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y proclame Jesucristo es el Señor. Padre, yo quiero agradecerle esta idea que usted nos deja, que nos quedaremos con esta idea, Jesucristo es el Señor. Tal vez es como el primero de todos los enunciados de nuestra fe, que Jesús no es cualquiera. Jesús es el Señor de la historia. Jesús es el que ha renovado la humanidad y la historia. Yo quiero agradecerle, Padre, esta idea que usted nos deja a nosotros para la oración. Y bueno, nos queda más que seguir adelante en los próximos programas. Déjame decir que entonces todo consiste en creer en Jesucristo, el enviado de Dios. Vamos a quedarnos con esta idea, todo consiste en creer en Jesucristo, el enviado de Dios. Padre Hernán, muchísimas gracias por estos momentos tan importantes que nos ayuda a entender mejor nuestra misión. Les recuerdo que ustedes en pantalla tienen
el correo electrónico donde pueden contactarnos y la página web donde pueden seguirnos y también el nombre de la aplicación que se llama Cristonautas 1, donde todo esto que estamos conversando en una síntesis ustedes lo pueden descargar gratuitamente a sus teléfonos. Les agradecemos mucho su presencia y esperamos verlos en un próximo programa, Cristonautas, Navegando con Cristo. Que Dios los bendiga.